¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Este video está dirigido a mis compañeros médicos, alumnos, estudiantes, en el cual voy a tratar las bases fisiopatológicas de esta enfermedad COVID-19 en relación a nuestros medicamentos homeopáticos. Voy a hacer esta comparación fisiopatológica esperando sea de utilidad y podamos nosotros trabajar desde este punto de vista. Iniciamos. La manera de contagio de este padecimiento es a través de personas que estornudan o que tosen y que lanzan sus gotitas de saliva o sus gotitas de flush y que traen el virus, ¿verdad? Estas personas pueden tener síntomas o no, pero están infectadas. Este virus va a entrar a las vías respiratorias. Una vez ahí va a generar ciertas alteraciones. Sabemos que cuando está en vías respiratorias altas, su patogenicidad es baja. No hay una alta patogenicidad en este aspecto. De lo contrario, cuando es en vías respiratorias bajas, ahí sí va a generar mayor alteración. Su patogenicidad es elevada, es alta. Entonces, vamos a ver qué sucede. Cuando este virus llega al alveolo, va a tener predilección por ciertas células. Sí, en este caso por el neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2. Para esto requiere entonces de ciertas características especiales que tenga esta célula para que pueda ser invadida por este virus. Antes que nada, vamos a ver que el virus del que estamos hablando es el coronavirus. Ya muy mencionado, muy famoso coronavirus. Es un coronavirus SARS-CoV-2. Ese es el que está generando la enfermedad de COVID-19. Y vemos en su estructura que tiene diferentes proteínas. Una de ellas es la proteína S. Es una especie de espícula. Es lo que le va a dar la característica como si fuera una corona. Esta proteína S es la que se va a unir a un receptor, o más bien a una proteína que va a funcionar como receptor. En este caso, en la imagen de aquí abajo, estamos viendo o estaríamos refiriéndonos al neumocito tipo 1 o tipo 2 en el alveolo. Y como podemos ver, esa proteína S tiene o coincide con un receptor que más bien es una proteína a nivel membranal, que es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Esta proteína es transmembranal y sirve entonces de contacto para esta proteína. Es su receptor, funciona como su receptor para que pueda ingresar a la célula. Es ayudada por una enzima que está ahí al ladito, que es la TMPR. Es una enzima membranal que va a generar que entonces entre por endocitosis, entre este virus, que es un virus tipo RNA, es decir, que tiene material genético RNA, y entonces va a empezar a llevar a cabo su replicación a través de diferentes procesos a nivel nuclear, aparato de Golgi, y entonces vemos que nuevos virus SARS-CoV-2 salen de la célula hacia el intersticio, y de esta manera empiezan a invadir a otras células. Muy bien, ¿qué pasa con el sistema inmunológico? El sistema inmunológico, a través del macrófago, como estamos viendo en la imagen, va a iniciar un proceso de fagocitosis. Una vez que el virus, que este coronavirus es fagocitado, van a suceder diferentes circunstancias o diferentes mecanismos. Uno de ellos es que algunos lisosomas lo licen. Sin embargo, pues es la minoría, porque precisamente por eso tenemos este problema. Ahora, hay sistemas de reconocimiento. El macrófago tiene un sistema de reconocimiento para estos patrones y entonces echa a andar diferentes mecanismos de defensa o diferentes mecanismos por el cual se va a eliminar a este virus, y es a través de la liberación de citoquinas. Y otro proceso es que este virus va a evadir, puede burlarlo, por decirlo así, a este sistema inmunológico a través de su proteína N. Esta proteína N, que está a nivel del núcleo o del material proteico del RNA del virus, es el que le va a conferir esta protección y puede evadir a este sistema inmunológico. Entonces, al evadir esta respuesta, entonces empieza a proliferarse y empieza a infectar a otras células. Muy bien, hasta este momento entonces, nosotros, de acuerdo a la situación de salud que nos encontremos, de acuerdo al equilibrio homeostático en nuestro cuerpo con respecto a las defensas del organismo y el estado de salud, pues tenemos que tener dos situaciones. Una es que presentemos síntomas, ¿sí?, por la liberación ya de todo este proceso inmunológico, o bien
pueda ser controlado y no tengamos ningún síntoma, seamos asintomáticos. Bien, cualquiera de las dos situaciones, de todas maneras somos transmisores del SARS-CoV-2, somos transmisores de este coronavirus, ya que el hecho de ser asintomático no quiere decir que no estemos infectados. Estamos infectados y nos volvemos portadores y podemos transmitirlo. Por eso debemos seguir las indicaciones de salud que nos ha dado nuestro gobierno para evitar precisamente este contagio. Y si manifestamos síntomas, pues obviamente con mayor razón sería más evidente esta transmisión. Bueno, ahora vamos a ver qué síntomas son los que se están generando o pueden surgir a partir de esto. Tenemos la liberación de estas citoquinas, de las cuales una de ellas, como podemos ver en la imagen, es interleucina 1B e interleucina 6, liberados por el macrófago. Estas interleucinas lo que van a hacer es, a través de la vía de las prostaglandinas, generar fiebre, estimulando a nivel hipotalámico el centro termorregulador. Sabemos que la fiebre pues, es un síntoma de los que tenemos que estar atentos y de los que más se han manifestado en los pacientes. En el caso del factor de necrosis tumoral, va a generar un dolor neuropático y aumento de la sensibilidad térmica. Esto porque va a haber una sobreestimulación de las terminaciones nerviosas a través de aumento de corrientes iónicas en canales de calcio. Es decir, se va a estar estimulando o se va a estar aperturando el canal de sodio, y entonces este mismo sodio va a estar entrando constantemente y sobreestimulando a la neurona o las terminaciones nerviosas, generando esta sintomatología que he comentado. También se va a liberar proteína quimiotáctica de monocitos, MCP1, como su nombre lo dice, pues va a generar el reclutamiento de estas células de inmunológicas. El reclutamiento de linfocitos tipo T a través de la interleucina 2, interferón tipo 1 y la IP10. También el óxido nítrico se va a hacer presente y lo que va a generar es un aumento de la permeabilidad vascular, es decir, el endotelio va a ser más permeable y va a dejar salir o escapar líquidos y algunos elementos formes de la sangre. Bien, en general todo este conjunto de reacciones lo que va a generar a final de cuentas es una producción excesiva de radicales libres, es decir, vamos a entrar en un estrés oxidativo, se van a liberar sustancias o especies reactivas de oxígeno, como consecuencia generación o lesión epitelial. Esta lesión epitelial, de acuerdo a las terminaciones nerviosas que están inervando, son estimuladas, generándonos tos, otro síntoma de los que podemos estar atentos y que son muy comunes en nuestros pacientes. Normalmente nos dicen que es una tos seca, y aquí podemos ver los síntomas comunes que se están presentando y a los cuales hay que darle seguimiento y poner atención. Es tos seca, cansancio y fiebre. Sin embargo, también estos pacientes, y por la situación actual en la que estamos viviendo, psicológicamente hay una predisposición y entonces empiezan a presentar ya síntomas psíquicos como la ansiedad, ataques de pánico y excitación psicomotora. Entonces aquí es donde nosotros podemos actuar también ya o pensar en algunos tratamientos si tienen relación con este mecanismo fisiopatológico y tiene relación con la sintomatología, como lo vamos a ver a continuación. Es el caso de Aconitum napellus. Su origen es vegetal. Uno de sus principios activos que vamos a tratar ahorita es la aconitina. La aconitina va a generar una permeabilidad de canales de sodio dependientes de voltaje. Es decir, las células que tienen canales de sodio dependientes de voltaje, al ser estimulados esos canales, son permeables a este electrolito, y entonces el sodio está pasando permanentemente o constantemente del nivel extracelular al intracelular de la célula que está involucrada. Si es una célula del sistema nervioso central, entonces será una neurona postsináptica que está constantemente hiperexcitada. Y entonces esto va a generar o daría pie a que la sensibilidad que se manifiesta en nuestros pacientes es la que leemos en nuestras patogenesias. Se inhibe la recaptura de noradrenalina a nivel del sistema nervioso central. Entonces, si esta neurona está hiperestimulada y está pasando constantemente la noradrenalina del espacio presináptico hacia esta célula o a esta neurona postsináptica, entonces daría base para que nosotros expliquemos en la patogenesia de nuestro medicamento la agitación psíquica, la gran ansiedad y el temor que tienen estas personas o estos pacientes. La aconitina también induce inflamación y apoptosis a través de la vía del factor de necrosis tumoral tipo alfa. Esto daría pie entonces a que los síntomas o las molestias que presenta nuestro medicamento sean de manera brusca, violenta y rápida.
Normalmente este medicamento se indica más en adolescentes y adultos, donde presentan tos seca, breve y silbante. Su fiebre seca, normalmente sabemos que es agravada por la noche, acompañada de una cefalea congestiva a nivel frontal, y el dolor torácico intolerable. Sabemos que en la patogenesia de Aconitum napellus se menciona que los dolores son intolerables y muy intensos, precisamente porque en sus principios activos se está induciendo o se está estimulando de manera exagerada al sistema nervioso o a las terminaciones nerviosas por las vías que ya he comentado. Ahora bien, cuando esta liberación de citoquinas se sigue dando de manera incontrolada, por darle una connotación, le llaman ahora, o se ha acuñado un término de tormenta de citoquinas, es decir, es una lluvia de estas sustancias que no dejan de secretarse constantemente y que entonces nos va a dar como resultado un daño tisular progresivo, es decir, va evolucionando, y aparte de todo esto lo hace de una manera muy rápida, en días. Y entonces tenemos en esta imagen el alvéolo cuando ya está lesionado. Sabemos que ahí es la vía de entrada, entonces vamos a ver las lesiones que se generan por esta situación, donde en su lado izquierdo tenemos un alvéolo normal, y en el lado derecho, ya tenemos una lesión pulmonar. Ya tenemos lesiones a nivel de epitelio bronquial, el cual se empieza a desprender, como podemos observar. El neumocito tipo 1, que es el que nos ayuda o es el encargado o se ve involucrado en la hematosis, en el intercambio gaseoso, también está lesionada esta célula. Ya es un tejido necrótico, ya es una célula que ha sido lisada, y asimismo el macrófago en este caso va a través de todos esos procesos a lesionar al neumocito tipo 2. Sabemos que el neumocito tipo 2 es el que genera la sustancia surfactante. Entonces esta sustancia o ese factor surfactante va a dejar de producirse, lo que va a generar una disminución de la tensión superficial, y entonces esto genera que se empiece a colapsar nuestra célula, nuestro alvéolo en este caso. Pero aún más aunado a esto, recordemos que hay un aumento de la permeabilidad vascular, y entonces este aumento de permeabilidad vascular va a dejar escapar precisamente líquido, plasma, sustancias, proteínas del líquido intravascular al intersticial, generando entonces un aumento de la presión en las paredes de nuestro alvéolo, motivando o ayudando a que o favoreciendo a que se colapse. Y entonces empieza también a entrar este líquido a nuestro alvéolo y va a generar un edema a ese nivel. Esta situación va a generar una disminución de la oxigenación a nivel tisular, conocida como una hipoxia tisular, y aunado a la disminución de la hematosis, entonces va a generar la sensación de disnea, esa dificultad para poder respirar cuando se hace algún esfuerzo o también estando en reposo, por lo cual entonces nos ponen como ejemplo los avisos de los casos graves donde ya se manifiestan síntomas de dificultad respiratoria, neumonía, que lo vamos a ver en un instante, y fiebres altas. En esta situación ya es algo que ha avanzado, ya no es leve, ya es algo moderado con una tendencia hacia ser grave. Bueno, pues dentro de este rubro tenemos medicamentos como Apis mellifica. Apis mellifica sabemos que es de origen animal. El principio activo de este medicamento es la apitoxina. La apitoxina contiene diferentes sustancias. Una de ellas es la melitina. La melitina va a generar una lisis de membrana celular y un aumento de la sensibilidad al dolor. La apamina es una neurotoxina, es a la que se le dan estas propiedades de irritabilidad porque genera una neurotoxicidad. La fosfolipasa 2, que es una enzima, va a generar hidrólisis del factor surfactante, es decir, va a hidrolizar fosfolípidos, ya sea tanto de membrana celular como los fosfolípidos que se encuentran en el factor surfactante, generando entonces que nuestros alvéolos colapsen. También contiene hialuronidasa, que tiene un efecto sobre el ácido hialurónico, es decir, un efecto sobre el tejido conjuntivo a nivel intersticial, y la histamina, que es una amina que genera aumento de la permeabilidad vascular, que tiene mucha similitud con el proceso fisiopatológico que acabo de mencionar.
teniendo como resultado, como bien dicen nuestras materias médicas, el tejido celular se infiltra. Las lesiones son de origen infeccioso y está indicado en procesos subagudos. Estos pacientes pueden presentar ansiedad, angustia e inquietud por el efecto de esta apamina, y la fiebre es seca y puede estar alternando con sudores. La tos de este medicamento de apis mellífica es seca, es corta, es disneica, genera ortopnea, es decir, una dificultad respiratoria al estar acostados, y como había mencionado, esa disnea que puede ser de medianos o de pequeños esfuerzos. El paciente ya tiene una dificultad respiratoria y empieza a darnos síntomas de esta gravedad de la situación. Otro medicamento que puede estar incluido aquí en este rubro es Phosphorus, que sabemos que es de origen mineral. Su principio activo es el fósforo. Para poder entender la patogénesia o el efecto toxicológico, nos vamos a referir al fósforo blanco, que es la forma tóxica del fósforo, el cual genera radicales libres. Va a generar un daño mitocondrial e inhibe a los glicerofosfolípidos. Los glicerofosfolípidos, como dice su nombre, son fosfolípidos que se encuentran en la membrana celular y también en el factor surfactante. Entonces, por consiguiente, va a causar una lisis de células a nivel de su membrana, y el factor surfactante va a perder sus propiedades de mejorar la tensión superficial. Se pierde esta tensión superficial y entonces viene el colapso de nuestro alveolo. Por eso es que en la patogénesia se nos indica que son cambios rápidos y precipitados. Hay una oxidación de tejidos precisamente porque genera estos radicales libres. Nuestros pacientes o esas personas se pueden encontrar agitados, con ansiedad seguida de postración y debilidad. Es decir, hay periodos en los que están con energía, lúcidos, y posteriormente o enseguida muestran esta postración y este cansancio o debilidad. Son pacientes ectomórficos, es decir, delgados, con fiebre y escalofríos. La tos que presentan es violenta, con dolor y sensación de opresión torácica. Hay una hemoptisis, es decir, el esputo que eliminan es con sangre, ¿de acuerdo? Precisamente por la lisis celular que se está presentando, y como hay un proceso ya de ocupación o un proceso en el cual ya no hay una hematosis adecuada a nivel alveolar, entonces se genera la disnea. Esa disnea puede acompañarse de cefalea congestiva y pulsátil. Bien, otro medicamento que nosotros podemos aquí estar utilizando es el ya conocido Brionía alba, que ha sido pues ya también muy mencionado en esta situación, en toda esta epidemia, y cae muy bien a los mexicanos en concreto porque vamos a ver las propiedades que tiene. Es de origen vegetal, su principio activo es la cucurbitacina D y también tiene una saponina. En el caso de la cucurbitacina D, genera apoptosis por vías de señalización, en este caso está 3 y factor nuclear kappa beta. Entonces también genera una alteración en la señalización de GLUT4, no se expresa. Entonces es muy importante porque aquí sabemos que este proceso de señalización de GLUT4 lo utilizamos para que la glucosa que está a nivel intravascular pues penetre a nivel plasmático de la célula, pero no se señaliza, entonces empieza a haber una alteración de hiperglicemia. Y la saponina tiene que ver con la lipasa sensible a hormona. Esta lipasa se activa cuando hay resistencia a la insulina. Se liberan ácidos grasos al torrente sanguíneo y puede generar cuerpos cetónicos. Entonces esto caería muy bien por estos procesos para los pacientes mexicanos que padecen diabetes o que tienen alteraciones o problemas con resistencia a la insulina. De esto, entonces, podemos tomar en cuenta que su patogénesia está indicada en procesos subagudos. Nuestros pacientes están irritables o esas personas están irritables con aumento gradual del abatimiento, es decir, se van agravando constantemente, llevan un camino hacia la agravación o hacia el empeoramiento. Hay fiebre seca o puede ser con sudores, y la tos en este medicamento Brionía es una tos seca, brusca, con tendencia a evolucionar o a tener expectoración escasa, ¿de acuerdo? Como leemos en las materias médicas, seca mucosas, ¿verdad? Tiene un efecto de eliminar esa secreción. El color es herrumbre de esta expectoración, es decir, es una expectoración roja oxidada, es decir, se está llevando un proceso de oxidación
y eso es a consecuencia o porque se está gestando una neumonía. La cefalea que presenta está asociada a una congestión e inflamación, presenta dolor torácico y los síntomas que podemos encontrar que podemos vincular con un problema de diabetes o con intolerancia a la glucosa o problemas de sensibilización de la insulina, sequedad de mucosas y polidipsia. Bien, bueno, pero aquí no para todo, porque se sigue dando esta situación de la tormenta de citocinas o citoquinas, y entonces el daño se sigue dando, sigue siendo progresivo, y entonces en esta situación vamos a tener que nuestro alveolo va a ser ocupado ya por detritus celulares, ¿sí? Ya no está colapsado, o es decir, ya pasó por ese proceso de colapso, pero ahora empieza a llenarse de detritus celulares, lo que se llama consolidación. Y esta consolidación va a generar también alteraciones encaminadas a una neumonía. El sistema mucociliar está alterado. Sabemos que ya hubo una alteración o un problema de lisis epitelial, pero también ya el sistema mucociliar ya no funciona. Y entonces la manera de poder expectorar o de sacar las secreciones que se han generado, pues ya no se va a llevar a cabo. Es difícil llevar esto porque este proceso ya se eliminó, ya no está funcionando de manera adecuada. De tal forma que entonces empieza a haber alteraciones más todavía de la ventilación, más alteraciones de la hematosis y va a dar como consecuencia un síndrome de dificultad respiratoria generado en este caso ya por la neumonía que bien conocemos que se presenta en estos pacientes. Y por otro lado, esta tormenta de citoquinas genera una inestabilidad hemodinámica y metabólica, es decir, ya a nivel sistémico empieza a haber alteraciones, de tal forma que se conjuntan esas dos formas de patogenesia, de fisiopatogenia, llegando a un choque séptico y por consecuencia a una falla orgánica. Si agregamos que hay factores que van a generar que esto sea una situación aún más grave, son las comorbilidades que presentamos o que se presentan en México, que son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la obesidad. El 80% de nuestra población presenta una o dos o las tres situaciones en un momento dado juntas, y entonces esta situación agrava. La situación va evolucionando y el pronóstico es cada vez más malo, por decirlo así. Bien, ¿qué va a pasar? Normalmente esto puede suceder entre los 6 u 8 días, de que aparecieron los síntomas. Dentro de los medicamentos tenemos aquí entonces a Antimonium tartaricum. Este medicamento es de origen mineral. Su principio activo es el tártaro de antimonio y potasio. Dentro de estos el antimonio, que es un metaloide, genera una unión a grupo sulfidrilo por mimetismo molecular, es decir, es un proceso en el cual es un enlace no covalente que se une el antimonio a los grupos sulfidrilo, inestabiliza esa proteína, y si esa proteína es de la membrana celular, pues la va a lisar, va a haber una lisis de célula, una muerte celular, con también una inhibición o generando también una inhibición de enzimas mitocondriales, es decir, la producción de energía de ATP se ve disminuida. Esto puede explicar precisamente en la patogénesis de nuestro medicamento, que es de acción debilitante, agrava rápidamente a nuestro paciente y hay una gran somnolencia y sopor, disminuye la energía. Y entonces también tiene un efecto sobre la disminución de la fluidez del moco. Esto porque el moco, cuando es fluido, tiene proteínas con enlace sulfidrilo, y eso es lo que le da la propiedad de que sea fluido. Como el antimonio genera una alteración de esta estructura, entonces el moco se vuelve espeso, y aparentemente también puede generar una alteración en los receptores de potasio a nivel del epitelio que tiene cilios. Entonces, por consecuencia, hay una gran acumulación de moco en el canal respiratorio que no puede expectorar nuestro paciente. Esa tos que él tiene no es suficiente para que la pueda eliminar. Va a generar entonces una cianosis perioral, una cianosis distal y un aleteo nasal, es decir, ya nos está dando síntomas de una dificultad respiratoria, y nuestra patogénesis dice que es la ortopnea de los viejos. Cuando nosotros auscultamos a nuestros pacientes, pues hay disminución del burbullo vesicular, precisamente porque ya hay una consolidación dentro de nuestro alveolo.
Otro medicamento que aquí podemos nosotros también tomar en cuenta es la varita carbónica. También es de origen mineral y su principio activo es el carbonato de bario. El bario también es un metaloide y bloquea los canales de potasio, generando contracción sostenida de músculo liso, en este caso si nos referimos a una célula del músculo liso, por aumento del calcio intracelular. Es decir, hay una relación entre este canal de potasio que cuando se cierra, el calcio extracelular entra a la célula, generando, si es en una célula muscular, una contracción sostenida, y si es de músculo liso, pues entonces puede generar un aumento de la presión arterial. ¿De acuerdo? También el bario puede generar hipopotasemia, lo que a su vez a nivel del sistema nervioso central puede presentar a nuestro paciente letargia y encefalopatía. Aparte de esto, contiene carbono. Entonces, para nosotros poder explicar esta situación, nos vamos a referir a una intoxicación por monóxido de carbono que va a generar una carboxihemoglobina. Y la carboxihemoglobina, por consecuencia, una hipoxia tisular. Esta hipoxia tisular, por consecuencia, nuevamente va a generar un estrés oxidativo, un estrés celular. Se van a generar especies reactivas de oxígeno que van a provocar entonces una apoptosis. También va a haber lisis celular. Y entonces podemos basar todo esto en nuestra patogenesia, que indica que hay cambios degenerativos en tejidos. Hay una debilidad mental y física, por lo que ya hemos explicado, tristeza, una tos sofocante, especialmente en viejos, bronquios y pulmones llenos de mucosidad que no pueden ser sacadas. No se puede expectorar por ese proceso en la alteración del sistema mucociliar y se puede acompañar de la hipertensión arterial. Entonces también es un medicamento que debemos tomar en cuenta porque puede estar indicado en procesos de enfermedades crónico-degenerativas que están afectando o agravando la situación de nuestro paciente. Y por último tenemos al Arsenicum album, también muy mencionado, ya muy conocido, pero también vamos a ver por qué. Sabemos que es de origen mineral, su principio activo es el trióxido de arsénico. La forma tóxica es un arsénico trivalente. Entonces, esto le va a generar o le va a dar la propiedad de poder generar enlaces covalentes con grupo sulfidrilo, bien como habíamos mencionado anteriormente con varita carbónica. Entonces, va a generar un enlace con los grupos sulfidrilo y va a alterar precisamente a las membranas celulares, va a alisar a la célula, pero también tiene un efecto sobre el glutatión, un antioxidante muy potente, de los más potentes que tenemos a nivel intracelular y más en los eritrocitos. El glutatión contiene grupo sulfidrilo, entonces son alterados y no funciona este sistema de protección intracelular. Va a generar un desacoplo de la fosforilación oxidativa, es decir, va a sustituir a los fosfatos, va a desplazar al fósforo del ATP y entonces no va a producir, o mejor dicho, esta energía que se produce no va a ser efectiva, por lo cual entonces esta célula puede entrar a un aumento de radicales libres y generar una apoptosis. También genera liberación de MCP1, es decir, es una sustancia quimiotáctica para los macrófagos, interleucina 6, que estas son interleucinas proinflamatorias. Disminuye la traslocación de GLUT4 vía PPAR gamma. Si este receptor a nivel nuclear no se va a expresar, entonces esta traslocación de GLUT4 y entonces por consiguiente no va a entrar esta glucosa a nivel celular, no va a haber producción de energía a través de la vía aeróbica, sino que se va a generar entonces por la vía anaeróbica, generando precisamente entonces un aumento de radicales libres o radicales dependientes de oxígeno. Y también a nivel del sistema nervioso central, una neurotoxicidad por una peroxidación de lípidos. Entonces este es el efecto, es muy vasto, es muy grande este efecto del Arsenicum album, por eso es un gran policresto, y bueno, sustenta nuestra patogenesia, que nos dicen nuestras materias médicas que hay una debilidad y una postración física, irritabilidad, una agitación mental, hay ansiedad. El paciente es delgado, ectomórfico, con facies hipocráticas, son las facies donde la cara está en una cara delgada, nariz afilada, ojos hundidos, palidez de tegumentos, ¿de acuerdo? Hay una dificultad respiratoria
tos con expectoración espumosa precisamente por esta neumonía, esta oxidación. Hay disnea de pequeños esfuerzos, ya en reposo el paciente tiene dificultad para respirar, sensación de ardor y dolor torácico. Entonces, este medicamento también se puede utilizar en pacientes que tengan problemas de diabetes mellitus, donde se está gestando esta alteración o esta infección viral, y el desenlace pues puede ser fatal. Bien, cabe mencionar que también las medidas preventivas que están llevando a cabo son básicas precisamente para evitar la propagación y más contagio. El distanciamiento, el lavado de manos son imprescindibles. Ahora, también esto tiene mucho que ver con el estado de salud actual, ¿sí? Con el estado de salud que estamos manejando de acuerdo al ejercicio, de acuerdo al tipo de alimentación que estemos llevando. Recordemos que todos estos procesos fisiológicos se llevan todos los días de manera normal, y más cuando estamos en un proceso de epidemia o pandemia como en este caso. Bien, todo lo que requiere nuestro sistema inmunológico para llevar a cabo todo este proceso son micronutrientes, ¿sí? Son oligoelementos, son cofactores enzimáticos que se requieren para llevar a cabo todo esto, incluso antioxidantes. Nosotros podemos obtenerlos de la alimentación sin ningún problema, si es que así lo hacemos, pero también tenemos la oportunidad de hacerlo con los medicamentos homeopáticos. Hay medicamentos homeopáticos que contienen estas sustancias, estos sustratos, estos oligoelementos. Por ejemplo, estaríamos hablando del fósforo, del hierro, del potasio, del calcio, del flúor, diferentes microelementos, micronutrientes, que son cofactores enzimáticos, señalizadores, ¿verdad? Antioxidantes que pueden ayudarnos. Es el caso, por ejemplo, de medicamentos como magnesia fosfórica, ¿sí? O cáliz sulfúrico, calcárea fluórica o silicia terra. Estos medicamentos contienen esas sustancias que pueden ayudar al sistema inmunológico a que mantengan una homeostasis, mantengan un equilibrio, y entonces mejoremos en esta situación la respuesta inmune ante este virus. Y no solamente ante este virus, sino en general a todo lo que estamos expuestos en el medio ambiente. Bien, pues deseo que estén bien y estaremos en contacto. Saludos, espero sus comentarios.